Bien, hermanos, buenos días a todos. Hemos tenido una mañana bastante maravillosa. Yo creo que todas las verdades que hemos ido aprendiendo han confrontado nuestra manera de ver la iglesia y también deben resultar en inquietudes que tengamos. Inquietudes es para mejorar en el sentido de cómo estamos desarrollando la iglesia, mi compromiso con la iglesia. Y creo que con la conferencia que continúa también seguiremos apuntando a ello. Quiero pues empezar aclarando que si tienen algunas dudas o preguntas, creo que por el volumen de lo que pienso presentarles, las anoten y en la tarde va a haber un espacio más extenso para eso, dedicado solamente a preguntas y respuestas. Entonces, anótenlas por favor y en la tarde las pueden hacer. Vamos a orar. Bendito Señor, soberano eres tú, eres el Señor de la iglesia, eres el Señor que inspiró las sagradas escrituras. Y eres el que nos da vida y todas las cosas. Tuyo es la tierra y su plenitud, el mar y los que en él habitan. En ti está nuestra sabiduría y nuestra esperanza. Y rogamos que tu poder se manifieste hoy con tu Santo Espíritu, llenándonos de entendimiento para obedecer tu palabra y confrontando nuestro corazón y llevándonos a hacer tu voluntad. Danos paz, danos luz y abre nuestros ojos para comprender tu ley, maravillarnos y así vivirla. Y también ayúdanos a ver a Cristo como el Dios y Señor a quien debemos adorar. Todo sea para su gloria. Amén. Estamos celebrando pues la Reforma, 504 años de la Reforma protestante. Y como se ha dicho desde el día de ayer, uno de los principales principios, fundamentos que se ha promovido es la sola escritura. La sola escritura implica que la palabra de Dios, la Biblia, siendo inspirada por Dios, es nuestra máxima regla y autoridad de fe, doctrina y práctica. Si esto es así, todas nuestras conciencias deben estar sujetas a lo que Dios ha revelado y no a las ideas, gustos, percepciones, imaginaciones ni opiniones de los hombres. Como cristianos, estamos motivados e interesados en vivir para la gloria de Dios y queremos hacer su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. A veces quisiéramos que las Sagradas Escrituras fueran incluso más explícitas. Nos gustaría que nos dijera dónde comprar la casa, dónde o con quién casarnos. Nos gustaría que nos dijera si tal o cual negocio nos irá bien. Nos gustaría que dijera todas las reglas de cómo vivir para saber cómo queremos agradar a Dios y cómo expresarlo. Pero el Señor nos ha dado una libertad en el Espíritu y ha dejado preceptos de sabiduría para tomar tales decisiones cotidianas de la vida. Y todo basado en su ley pura, santa y buena. Es más, recordemos que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos y para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y se prepare para toda buena obra. El Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, en ella tengo mi voluntad. Entonces, hay algunos aspectos en la cual la claridad es bastante visible y concreta. El de la adoración es uno de los principios que el Señor no nos ha dejado pues libre, abierto a lo que se me ocurre, a lo que creo que puede ser en mi conciencia. Cuando hablamos de la adoración, el Señor establece cómo debe ser adorado. Adorado. No queda libre así como que qué carrera quiero escoger o con quién voy a vivir. No. El Señor en la adoración sí establece esto, porque Él nos ha creado para adorarle. Solo el Señor es digno de ser adorado. Y ese es un principio que viene incluso pues explícitamente en Deuteronomio 6:13. Solo al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El principio regulativo de la adoración, que es el tema de esta conferencia, es la aplicación de la sola escritura a la iglesia, a la iglesia. Y es por eso que vamos a usar o ampliar el concepto de regulativo de adoración
al regulativo de la iglesia, como lo llama el hermano San Waldron, porque en lo que tiene que ver a la iglesia hay un principio regulativo, tanto para el gobierno, como vimos en la conferencia anterior, como específicamente para lo que hacemos en una reunión de adoración. Así que lo que vamos a aprender ahora es principio regulativo. Dios ha ordenado qué debe hacerse cuando la iglesia se reúne. ¿Qué debe hacerse? Cuando venimos el domingo, nos preparamos para venir al culto. ¿Qué vamos a hacer allí? Lo que Dios ha establecido que se haga debe estar claramente justificado en las Escrituras, ya sea que lo diga de forma explícita por un mandamiento o que aparezca como una consecuencia o una implicación buena de uno de los textos de la Biblia. Entonces, eso es lo que en la Biblia nos presente, es lo que hacemos cuando venimos a adorar. Para ello, entonces, sí, esta va a ser la estructura de esta enseñanza. Vamos a ver primero un contraste histórico, su fundamento bíblico, cuáles son los elementos que deben incluir nuestro culto de adoración, y tengo un capítulo aparte sobre la música en el culto. Veamos entonces, en primer lugar, el aspecto histórico. Hay un contraste en la historia, hablando pues desde la Reforma que voy a tomar, del siglo XVI. Cuando las iglesias de la Reforma afirman, bueno, sola escritura, la pregunta fue si las escrituras solas eran suficientes para regular la adoración o si la tradición que venía desarrollada por la iglesia, creada por la iglesia, podría tener cabida tanto en el gobierno como en la adoración. Y esta pregunta generó dos tipos de respuestas. Algunas dicen que definitivamente la Biblia sola era que debía decir que se incluía en las reuniones de adoración. La otra decía que no, que podíamos tener elementos de la tradición. Entonces, a lo que decía que podíamos incluir otros elementos aparte de la escritura se le llamó el principio normativo de la adoración. Es decir, podemos incluir en la adoración lo que se nos pueda ocurrir, que no es malo, no estamos hablando de cosas malas, pero no está en la Biblia claramente, podemos incluirlo. Ese es el principio normativo, consideraba la tradición o los elementos. Recuerden que en un momento dado Lutero no quería crear toda una nueva iglesia, y una de las cosas que él quería preservar era mucho de la liturgia católica romana. Entonces no quería desecharlo todo. Habían cosas allí, o hay muchas cosas que no están en las escrituras, y bueno, esa era la idea. Lo que no se prohíbe es lícito hacerlo. Contrario a ello, encontramos bueno, a Calvino y a otros hermanos, como Richard Hawker, que mostraron el principio regulativo. Y aquí el principio regulativo apela a la sola escritura y dice, se prohíbe todo lo que no ha sido ordenado. Es decir, en un culto de adoración, ¿qué se viene a hacer? Lo que Dios ha dicho en su palabra que debe hacerse y punto. Y punto. Ese es el principio que las iglesias reformadas hemos tomado y que nuestra iglesia asume. El principio regulativo de la adoración apelando a ese clamor, solo la escritura. Entonces, ¿qué incluye? Es lo que nos preguntaríamos. Incluso algunos hoy cuestionan el principio regulativo porque dicen, bueno, entonces si el resto de la vida la puedo manejar bajo principios y preceptos generales, ¿por qué la iglesia sí debemos como limitarnos o sentirnos encasillados solamente? No, hermanos. El principio regulativo lo que nos muestra es que lo que deseamos es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y en eso específicamente Él estableció lo que Él quería. Dios sí ha restringido este aspecto. Y es lo que pretendo demostrar ahora con el fundamento bíblico. Dios sí ha restringido cómo quiere ser adorado. Adorado. Entonces, veamos el fundamento bíblico. Ahorita en la predicación, durante el culto de adoración, el pastor usó el texto de Mateo capítulo 18, versículos, bueno, de 14 en adelante. Quiero recordar o llamar la atención acerca de ese texto inicial donde mostraba que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces la primera afirmación que vamos a hacer es que el carácter especial de la iglesia
como el lugar de la presencia especial de Dios, demanda una forma especial de adorarle. Si recordamos ese texto de Mateo 18, mostraba que hay una iglesia reunida y allí de forma especial el Señor está aprobando y apoyando, incluso mostrando las decisiones que Él ya ha tomado con respecto a la disciplina. Por ejemplo, es uno de los elementos. Hay algo especial cuando la iglesia se reúne, donde el cielo y la tierra parece que llegan a estar tan de acuerdo que el Señor dice, cualquier cosa que pidieren en la tierra, también será respondida desde los cielos. Es la idea. La promesa está en coherencia con lo que el Señor ha dicho. Si el Señor está en la asamblea, cuando hay dos o tres allí, incluso cuando ellos llaman a convencer al pecador, también lo está cuando los miembros de la iglesia se reúnen para adorarle. Adorarle. O sea que la presencia de Dios especial está aquí cuando su iglesia se congrega. Se congrega. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13, es una ilustración hermosa porque allí está Jesús en medio de los candeleros. Y dice el Señor que está rodeado de candeleros y Él de forma especial se presenta como un sumo sacerdote en medio de los candeleros de oro. Y dice en el texto que esos candeleros entre los cuales Jesús se está paseando son las 7 iglesias locales a quien va dirigida la carta. Y cuando uno ve el símbolo de Jesús vestido como sacerdote en medio de esos candeleros, ¿qué puede notar? Que su presencia está garantizada. Él, como sumo sacerdote, está allí con las iglesias. Con las iglesias. Esto es importante porque está mostrándonos el Señor vestido como sacerdote, rodeado de la iglesia. Eso es lo que pasa cuando la iglesia se congrega. Podemos estar convencidos, según lo que muestra Apocalipsis capítulo 1, que el Señor está en medio de nosotros. De nosotros. A veces pensamos de una forma muy limitada de las reuniones de la iglesia. Pensamos que es una reunión más. O si no voy el domingo, puedo ir el miércoles. No. Ese momento cuando la iglesia se congrega es el momento que Dios ha determinado que Él estaría de una forma especial. Especial. Ahora, un segundo elemento a considerar es que Dios regula la adoración en su casa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice el Señor. Está hablándole Pablo, que le envía la carta a Timoteo. Le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este texto enfatiza el carácter único y la identidad de la iglesia con varias descripciones. Ahí pudimos leer casa de Dios, iglesia de Dios, y dice columna y baluarte de la verdad. Fíjense, ¿la iglesia qué es? La casa de Dios, que es relacionado a la familia de Dios, o incluso, como dicen otros autores, como Pedro dice también, el templo de Dios. Muestra que la iglesia tiene una relación cercana y estrecha con Dios. Está bien cuando decimos, vamos a la casa de Dios. Y no nos estamos refiriendo al local. Aquí está la casa de Dios reunida. La casa de Dios, venimos a la casa de Dios a experimentar la presencia del Señor junto con los hermanos. Y una inquietud que tenemos que ponernos a pensar es en la posición que tuvo Timoteo que recibe esta carta. Porque Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, conocía el Antiguo Testamento. ¿Y qué entendió Timoteo con casa de Dios? Hubo un cambio. Primero podía haber entendido las regulaciones que habían en la casa de Dios del Antiguo Testamento. En Hebreos se afirma que eso era todo Israel, todas las naciones de Israel alrededor del tabernáculo era la casa de Dios. Y tenía sus cultos y tenía su manera de llevar a cabo las ceremonias. Ahora, esa primera carta de Timoteo, ¿qué contiene en esencia? Instrucciones cómo debe desempeñarse la nueva casa de Dios, que es
la iglesia. Así que si entendemos que la iglesia es la casa de Dios, es el nuevo tabernáculo y es el nuevo templo de Dios, no nos parecerá exagerado ver una aplicación de ello ahora en el Nuevo Testamento. Es como tomar ahora textos que nos parecían, bueno, eso ya lo cumplió Cristo, ya acá no. No, hay una aplicación, un principio allí. Por ejemplo, en Éxodo 26:30, a Moisés se le encargó estrictamente, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y uno empieza a leer esos textos de Éxodo desde el 20 en adelante y encuentra a ver cómo el Señor quiere que su tabernáculo sea hecho, cómo quiere Él que su presencia se lleve a cabo en su pueblo. Y no solamente lo dice una vez, lo dice dos veces. En 20 capítulos del libro de Éxodo se dedica dos veces a mostrar primero los detalles de cómo Dios quería que su presencia estuviese y luego cómo en Éxodo 39 muestra que se cumple o obedecen lo que Dios ha establecido. Y usted dice, ay, pero ¿por qué tienen que repetir dos veces cómo se hizo el altar de bronce? ¿Cómo se hizo la mesa de proposición? ¿Cómo se hizo? ¿Qué está enfatizando el Señor allí? Mi presencia es importante y la manera como yo decido que se desarrolle, ustedes tienen que acatarla, llevarla a cabo. En Éxodo 20, versículos 4 al 6, hablando de la ley moral, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ese es el segundo mandamiento. ¿Qué está diciendo este mandamiento? Que ¿cómo puedes adorarlo? Bueno, yo quiero que me adoren no usando imágenes. Dios se reserva el derecho de decir qué cosas no quiero que uses para adorarme. Y la ley moral sigue vigente. Él tiene el derecho a decir cómo no adorarle. No es bueno entonces usar representaciones de Dios para adorarle. Es algo que ya Dios ha establecido. A Dios le importa, no solamente entonces, listo, el Antiguo Testamento a veces decimos, no, ya eso pasó, todo se cumplió en Cristo. Pero cuando vamos a Juan capítulo 4, en el pasaje bastante conocido de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, vemos que el Señor está mostrando la perspectiva de que a Él le importa cómo debe ser adorado. Le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. La sinceridad de ella pues, era necesaria, pero su conocimiento o la manera como estaba haciéndola indebida. No conocía completamente al Señor y lo que Él estaba estableciendo. No entendía que la adoración debe ser en espíritu y en verdad y no en un lugar en específico como en la regulación del Antiguo Testamento sí estaba. En el Antiguo Testamento había regulación de el lugar en un solo espacio, unas ceremonias, pero ahora en Cristo hay la aplicación de ello y cómo los creyentes ahora pueden adorarle también. Y de ahí que encontramos regulaciones específicas en el Nuevo Testamento, como el de 1 Corintios 14, que también ya mencionaron los hermanos en conferencias anteriores. El Señor quería cómo se adorara de tal manera que estableció que en la adoración congregacional de esa época se animaba a la profecía en vez de hablar en lenguas, porque la profecía permitía mayor entendimiento que el hablar en lenguas. Y por eso decía en el versículo en 1 Corintios 14, 29, que si los profetas hablan, que lo hagan dos o tres, que los demás juzguen. Qué está mostrando allí? Un orden. ¿Cómo debía hacerse? También en el Nuevo Testamento cuando la iglesia se reuniera. Y por eso en el mismo versículo, el mismo texto, sigue avanzando y dice en el versículo 33, es que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y está hablando en el contexto del orden en la iglesia, cómo debe adorarse. Ahí vamos viendo algunos elementos que, bueno, ahora vamos a detallar, pero en esencia, Dios ha regulado también la adoración, incluso en el Nuevo Testamento. Si el Señor está regulando incluso a los profetas cuánto tiempo pueden durar o en qué orden, está haciéndolo por el mismo Espíritu, como algunos hoy osan decir que es que el Espíritu en medio de la congregación genera desorden, genera ese caos, como podemos escuchar o ver incluso en algunas
iglesias. No están entendiendo que a Dios también le interesa eso, eso. Y es que la regulación que encontramos son incluso por asuntos específicos cuando está la iglesia unida. Ahorita mencionábamos, el Señor reguló cómo debía hacerse la disciplina. Ya sabemos cuál es el proceso que debemos hacer. Él lo ha regulado. ¿Cómo debe hacerse la cena del Señor? ¿Qué se debe decir? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo deben ser los oficiales? El pastor, los diáconos o los pastores y los diáconos. ¿Cómo debe ser incluso la reunión de oración de la iglesia? Todo eso el Señor lo ha regulado. Y un tercer fundamento bíblico es que Dios es celoso de lo que Él ha establecido. Él es celoso. Y en la escritura encontramos violaciones a la forma como Dios ha establecido su adoración y las consecuencias que eso ha traído. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 10. Ese es el texto del becerro de oro, que también hemos escuchado alguna vez, de pronto leído o visto. El Señor le da la ley a Moisés, demora mucho tiempo en el monte, 40 días y 40 noches. Y el pueblo se desespera y le dicen a su hermano Aarón, haznos un becerro, haznos un becerro. ¿Y qué hace Aarón? Les pide oro y algunas metales y hace un becerro. ¿Y qué es la expresión que dice Aarón? ¿Estos son otros dioses? No, este es el Dios que los sacó de Egipto. Aarón no estaba inventándose otros dioses, él estaba inventando una manera para que el pueblo viera a Dios y le adorara, ya que no veían a Moisés, que era su representante o su mediador en ese momento. El problema entonces no era que tenían la mirada en el Dios que los había sacado, sino que habían querido hacer una regulación que a él se le ocurría mejor para que el pueblo no se desviara o no se fuera, no se volvieran a Egipto. ¿Cuál fue la reacción de Dios al hacer esto? Al crear esa alternativa, el Señor reclama para sí en Éxodo capítulo 32 y emite juicio sobre el pueblo y gran parte del pueblo murió ese día, ese día. Hay varias situaciones así, como la de Segunda de Reyes 16, versículos 10 al 18. En época de los reyes, encontramos que Acaz, rey de Judá, va a una nación pagana vecina llamada Siria y mira el templo que ellos tenían a su Dios y se encontró con un altar hermoso. ¿Qué hizo el rey Acaz? Toma los planos de ese altar pagano y se los envía al sacerdote de Dios, al sacerdote Urías. Y entonces el altar del Señor quedó al lado del altar de Acaz. Allí vemos nuevamente un error terrible, y es que Dios ha establecido cómo incluso quería que fuera adorado. ¿Qué pasó? Bueno, allí hubo pérdidas humanas, incluso fue desechado delante del Señor. La verdad es que esto es una tendencia común hoy. Es más, Jeroboam, otro caso. Jeroboam, rey de Israel, para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, se le ocurrió que podíamos cambiar los que podían ministrar. Entonces, ¿tienen que ser levitas? No, pueden ser otros. Cambió quienes Dios había establecido. Cambió lugares. ¿Tienen que ir a Jerusalén? No. Podemos poner un altar aquí y un altar allá para que no tengan que ir. Y eso, por esa acción, el Señor inmediatamente dijo, no podrás seguir siendo rey de Israel, y le lanzó una profecía, más bien una maldición que traería. ¿Qué hacen entonces hoy las iglesias introduciendo elementos que Dios no ha establecido? Por ejemplo, a veces organizan malos tiempos de testimonio o espectáculos con payasos, mímicas, danzas, películas, dramas que reemplazan o restringen lo que Dios sí ha establecido que debe incluirse. A veces sustituyen la misma predicación o a lo sumo lo recortan a unos 15 minuticos, que fue lo que faltó del tiempo. Estas y otras tradiciones más que se le ocurran a los hombres, lo que están haciendo es violar el principio que Dios ha establecido.
Entonces nos surge la pregunta, bueno, ¿cuáles son los principios que Dios ha establecido? Oh, me estoy yendo para atrás. Mm, sí, bien. ¿Cuáles son los elementos? Ahí están los 6 elementos. Si se dan cuenta, todos los elementos van en torno a las Sagradas Escrituras. Y quiero, antes de detallar cada uno de ellos, eh, usar una referencia a un libro de orden generado por las iglesias presbiterianas reformadas, que me pareció bastante interesante. En el capítulo 49 de su libro, ellos dicen que cuando la congregación va a reunirse para la oración pública, primero han debido preparar sus corazones para esto. Es decir, la adoración empieza cuando usted, ya sea la noche anterior, se acuesta temprano pensando en que va a ir al culto de adoración, o cuando en la mañana usted se prepara, voy a ir a adorar. Va y prepara su ofrenda, para que cuando llegue el momento de la ofrenda no va a salir, ¿qué tengo en el bolsillo? Así de repente. Va a preparar los cantos, si ya le han anunciado con anticipación cuáles son, para que usted pueda cantar con la iglesia. O va a preparar que tenga la Biblia en la mano. Y ellos decían, deben apartarse, deben llegar, reunirse y no apartarse de estas reuniones por negligencia o pretexto de alguna otra reunión. Dice que incluso ellos recomiendan que cuando la gente entra a la iglesia de una forma reverente, decente, oren pidiendo bendición por sí mismos, por la persona que va a predicar, para que ellos puedan estar con la bendición y la capacidad de Dios para elevar el culto. Bueno, son recomendaciones que ellos presentan antes y que sería bueno que tengamos presentes para nuestra preparación. Contenemos entonces elementos en el culto presente. Lectura de la Biblia, orar la Biblia, predicar la Biblia, dramatizar o ver la Biblia, y ahora vamos a explicar cuáles son esos dramas, la ofrenda, también haremos una puntualización, y cantar la Biblia, que esa será nuestra siguiente sección. Entonces, leer la Biblia. El Señor llama a que se lea públicamente las Sagradas Escrituras. Públicamente. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dios está diciéndole, deben procurar que cada vez que la asamblea se reúna públicamente, se lea la palabra de Dios. En Jeremías 23, 29 muestra que la escritura misma es un martillo que quebranta la piedra. En Hebreos 4:12 dice que la escritura es tan poderosa que penetra el alma y el espíritu, las partes, las coyunturas y los huesos. Discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Cuando leemos la escritura en voz alta, aunque no se comente, pero la parte de la lectura expresa que tenemos mucho valor por escuchar la palabra de Dios. Entonces, una actitud que debemos tener al venir al culto de adoración es voy a escuchar lo que Dios me va a decir. Tenemos el caso de Nehemías 8. Esa es una situación que el pueblo es reunido en la plaza, se pone un púlpito y es leída la palabra de Dios. Y todos aquellos que podían comprender, y uno dice, bueno, entonces los niños, sí, desde los niños más pequeños que ya pueden comprender y escuchar hasta el más adulto, todos pueden participar de este culto de adoración. Por eso también tenemos o procuramos que nuestros chicos puedan participar del culto escuchando, todo lo que puedan escuchar y entender. Ahora, lectura de la Biblia. Ahora, ¿qué más se hace? Se predica la Biblia. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La predicación de la palabra de Dios es fundamental, es el método ordenado de Dios para comunicar a los pecadores el Evangelio. En Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17, ¿cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? Pero, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no se les ha predicado? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor entonces, si ha enviado predicadores, y vemos entonces que cada domingo y cada, pues, hablando del culto de adoración,
Ha enviado predicadores para que anuncien el mensaje, los pecadores puedan escuchar, puedan creer y así puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos. La predicación de la palabra de Dios entonces es el medio excelso, claramente establecido por su misma palabra, por el cual el Dios llama a la salvación a los pecadores. De allí que la predicación es la parte central de nuestros cultos, porque es el momento donde el hambre por la palabra de Dios es saciada, donde escuchamos el texto que ha sido leído en sus casos o otro texto, a fin, donde es expuesto, desmenuzado, es explicado y luego aplicado para que la iglesia crezca y se alimente. De allí que es fundamental y uno de los elementos principales de los pastores alimentar al rebaño con la predicación regular de la palabra de Dios. Me llama la atención lo que pasó en su momento en la ciudad de Ginebra, donde Calvino movió estas cosas o llevó mucho este movimiento, donde los hermanos tenían tanta hambre por la palabra de Dios que podían durar horas escuchando, hambriento, quiero más, quiero más. Bueno, nuestros cultos se han reducido mucho en tiempo, pero el Señor nos ayuda a tener esa hambre que yo voy allá a escuchar la voz del Señor para obedecerla, para obedecerla. De allí que la predicación del pastor, la persona que el Señor ha llamado a cuidar al rebaño, debe ser una de las cosas más importantes que pensemos. No es suficiente escuchar al predicador de la otra iglesia que me gustó mucho. No, porque él no es tu pastor. Él no es la persona que Dios ha comisionado para cuidar tu alma. Debes escuchar la voz de tu pastor porque es el que Dios ha puesto para cuidarte a ti. Entonces, es importante que vengamos a adorar para venir a escuchar lo que Dios ha dicho a este hombre o a los hombres, cuando hayan pluralidad, en nuestro caso, como iglesia, para que recibamos su instrucción. Escuchar una voz para nosotros. La oración. La oración dice, bueno, dice la palabra de Dios sobre esto en 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este es principal en la oración congregacional. Y si se dan cuenta, he citado mucho a Timoteo por lo que mencionaba ahorita. Dios le envió, lo comisionó para que regule cómo debe ser la reunión de la iglesia. Y la idea aquí entonces es que en esta adoración podamos confesar, y de allí que una de las cosas principales en la oración inicial, siempre estamos confesando los pecados de la iglesia. ¿Por qué cada domingo vuelven a recordarme de tal pecado? Porque es posible, hermano, que hayas pecado desde el último domingo en que oramos como congregación. Es importante reconocer eso, reconocer que hemos pecado delante de Dios. Y es bueno que podamos usar la escritura incluso, que nuestra oración sea llena de la palabra de Dios, los que elevamos las oraciones públicamente, que recordamos cómo hemos violado los 10 mandamientos, su santa ley, o de pronto sobre algún pasaje que hayamos leído. En Esdras capítulo 8, perdón, Esdras capítulo 9, aparece esa oración de Esdras luego de esa lectura pública, él confesando cómo han pecado. Y no es porque él incluso haya pecado como el pueblo, porque es posible que él no haya pecado de la misma manera, pero él está teniendo un sentido de cuerpo, de que es un solo cuerpo. Y por eso él dice, hemos pecado. ¿Se dan cuenta? La adoración en el culto no es, Señor, solo somos tú y yo. No. Somos una congregación contigo, contigo. Seguida de la oración de confesión y luego cuando hemos reconocido nuestros pecados, es bueno entonces orar incluso ahora con la seguridad del perdón, porque si no, quedamos devastados. Bueno, y ya aquí no hay nada que hacer, estamos condenados. Pero el Señor nos ha dado también promesas de que el que confiesa sus pecados y se aparta tendrá misericordia. Primera de Juan 1:9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. De ahí también podemos pasar a la oración de gracias. Acción de gracias, convencidos, seguros que la misericordia de Dios nos ha dado perdón. Esa es una de las seguridades de esas promesas.
Y podemos incluso decir las oraciones, los dones físicos o espirituales que el Señor nos ha dado. Y también podemos suplicar. Ahorita en Timoteo veíamos que podemos orar por las necesidades de la congregación, por las autoridades, por su conversión, por su salvación. Incluso podemos orar como Pablo pedía que oraran en Efesios 6. Él decía, oren por mí para que pueda llevar con denuedo la palabra del Señor a las otras iglesias. Entonces, también es válido que oremos por estos elementos. Un cuarto elemento, ver la Biblia, el drama de la Biblia. El Señor ha regulado dos elementos para ver la Biblia, ver el Evangelio. Y es la cena del Señor y el bautismo. Estas ordenanzas o sacramentos, ¿qué son ellos? Son los medios por los cuales podemos ver el Evangelio dramatizado. Cuando vemos en Lucas 22:19 que el Señor dice, haced esto en memoria de mí, está diciendo que cada vez que usted va a participar de la cena del Señor en el culto de adoración, está viendo visiblemente, tiene el pan y la copa. Y puede regocijarse ver cómo es partido, cómo ese trago amargo de Cristo para que tú seas salvo y tú estás disfrutando en comunión con tus hermanos. Ese es el único drama que el Señor ha permitido en el culto de adoración. Y junto con ello encontramos en el bautismo, que aparece en Romanos 6, capítulo 6, versículos 3 y 4, que ilustra la muerte al pecado, nuestra sepultura con Cristo y la resurrección a la nueva vida. Ese es el otro drama autorizado por el Señor. Ojalá el Señor nos conceda un lugar donde podamos tener el bautisterio y también ver cómo podemos hacer eso también en el culto. Entonces, si nos damos cuenta, esos dos elementos nos permiten ver el Evangelio y está en la palabra de Dios y nos ayudan a crecer en la fe, en la fe. La ofrenda. Si bien es cierto que no hay un llamado obligatorio que diga en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, las iglesias deben recoger ofrendas. No está explícitamente dicho, pero nos damos cuenta que el Señor en el Antiguo Testamento hizo una gran regulación sobre las ofrendas, diezmos y ese tipo de contribuciones, primicias, y usted puede deleitarse realmente leyendo cómo el pueblo de Israel aprendió a dar. ¿Qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? Si el Señor a ese pueblo que era sombra del mejor pueblo, le dio esa regulación, ¿para qué? En Deuteronomio capítulo 14, versículos 26 al 29, les mostraba que con la ofrenda se participaba de la gracia con los que tenían necesidad. Con los pobres, decía que a los huérfanos, a los extranjeros, a las viudas, dice en Deuteronomio 14. La idea era que la gente se acostumbrara a tener ese sentido de misericordia, incluso a los levitas, los que se encargaban de ministrar y organizar la adoración al Señor. ¿Qué pasa ahora? Que si en ese tiempo se le pedía, por ejemplo, el 10% para una cosa, una cantidad para otra cosa, una cantidad cada ciertos años, ¿qué esperará el Señor de nosotros como un pueblo que ahora tiene mejores promesas y ha recibido más de Él? ¿Qué nos dice el Señor? Ofréndate por completo. O sea que nuestro sentido de ofrenda, ¿dónde está? En el entendimiento que yo tengo que todo mi ser y todas mis finanzas son del Señor. Entonces, bueno, ¿y cómo saco la cuenta cuánto dar? Un principio recomendado partiendo de las Escrituras es del 10% empieza hacia arriba. No te conformes con el 10%. Porque el 10% era lo que Dios demandaba obligatoriamente a su pueblo en el antiguo. Pero nosotros hemos entendido aún más allá de eso. Y Jesús entonces le viene a decir a los fariseos, ustedes están estrictos con el 10, el 10, el 10, el 10, el 10. Si su ley, si su justicia es como la de ellos, entonces no han entendido el mensaje del Evangelio. La idea entonces de la ofrenda cristiana es que se haga de forma voluntaria. Que el creyente que entiende esto ahora con voluntad, con alegría y con gratitud lo hacen. Y saben que, hermanos, la Biblia muestra y Jesús entendía que los creyentes iban a ofrendar.
En Mateo capítulo 6, él dice, y cuando ofrendes, procura que no hagas bombos y platillos, que tu padre te vea. ¿Qué estás presuponiendo ahí? Que van a ofrendar o a dar limosna, que era uno de los elementos que hacía. Es más, el ofrendar muestra la palabra que, ya voy a agilizar, en 2 Corintios capítulo 8, que refleja el estado del corazón. Porque él decía, le dijo a los hermanos, Pablo les escribió, en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en amor. Abunden también en esto. Y no lo digo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, la sinceridad del amor vuestro. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y de allí que entonces usted qué hace, con base en lo que tienes, lo que el Señor te ha dado, es que tú vas a dar, proporcional a lo que Él te ha dado. Yo no puedo decir, bueno, te voy a poner la cuota y a ver cuánto da cada uno. No, cada quien analiza su vida y cómo el Señor te ha dado recursos y vas sacando tu cuenta y vas ofrendando. Si das muy poco, si no apartas conscientemente tu presupuesto, ¿qué está pasando allí? Estás demostrando que no estás confiando en la misericordia del Señor y en que Él es tu proveedor y sustentador. Y yo les pondría, o yo les diría, bueno, aquí les presento a la viuda a quien Jesús dijo, ella dio todo lo que tenía esperando en el Señor. Esperando en el Señor. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Qué concepto tienes de Dios? Recibí 1,000 pesos, voy a dar 100, 200 pesos. Algo tengo para dar. Eso alcanzará para algo en la iglesia. Eso no es lo que, nadie te está preguntando si eso alcanza para alguna cosa o no. El corazón tuyo que sabe que Dios te da algo, tú dices, voy a dar y me gozo en ello. No damos ofrendas por la necesidad. Es que después no hay con qué pagar al pastor. Es que después no hay con quién dar a los pobres o no hay para administrar tal o cual cosa. No, porque la iglesia es del Señor. Es del Señor. Damos porque es una expresión de adoración a Dios. Y ese es el concepto desde el Antiguo Testamento. Ofrendar es un acto de adoración. No te pierdas ese elemento de adorar cuando vengas a reunirte en la congregación. Y que cuando tú puedas pasar a depositar, hazlo como una adoración. No como que, ay, un momentico. No, o sea, es parte de la adoración. Y bueno, algo que sí dice Pablo claramente es que cuando vayan a dar, procuren y háganlo el primer día de la semana. En 1 Corintios 16, 2. ¿Por qué será que lo hagan el primer día de la semana? La iglesia está congregada. Cada primer día de la semana, cada uno aparte y presente. Finalmente, bueno, cante la Biblia, que es el otro elemento que se incluye en la adoración. Hay algunos autores que lo incluyan dentro de la oración. Y bueno, vamos a mirar un poco acerca de los elementos de la música o el cantar. La Biblia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que debe estar incluido. Debe estar incluido. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, exhortando y exhortándonos a otros, unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. De aquí, de estos dos, vamos a sacar algunas connotaciones. Una primera que quiero decir es que el canto debe ser en nuestro idioma. Y yo sé que eso es algo, pero lógico. No era tan lógico en su momento, porque el catolicismo romano cantaba en otro idioma y la gente no podía entender. Incluso hoy en las iglesias algunos quieren cantar en otros idiomas, pero necesitamos que el canto sea algo inteligible, que la gente pueda comprender, comprender. Y para ello necesitamos es que los cantos sean más llenos de un contenido bíblico.
Los cantos que debemos seleccionar para nuestro culto de adoración deben estar llenos de palabra de Dios, porque la música es una herramienta dada por Dios para recordar. Y si los cantos van en consonancia con el sermón, con el tema de la predicación, mejor todavía porque nos va a ayudar a recordar lo predicado el domingo. La memorización. La idea es usar cánticos que nos llenen acerca de Dios, la cosmovisión o la forma de ver la verdad de Dios y las implicaciones personales del Evangelio. Si esto es así, entonces recordemos las categorías: salmos, himnos y cánticos espirituales. Y pues inicialmente hablamos de salmos porque el libro de los salmos es el libro pues, que la Biblia presenta como el grande de los cánticos. Y la iglesia primitiva tenía su propio himnario, el libro de los salmos, 150 salmos. Salmos organizados. Recuerden que estos salmos no estaban escritos en español, en su idioma, con su propia métrica, entendible para ellos claramente en la forma incluso de cantar. Y fueron usados por los reformadores inicialmente. Tanto así que la iglesia de Francia en el siglo XVI cantaba solo salmos. ¿Querían aplicar el principio de sola escritura? Bueno, solo los salmos, que son las canciones que están allí. En su momento entendieron eso. Y tanto llegó a ser tan popular que la iglesia se reconocía por el cántico de los salmos, que incluso cuando llegó la persecución, los estaban encarcelando, los estaban quemando. Decían que lo último que se escuchaba en la hoguera eran el cántico de los salmos, a tal punto que las autoridades prohibieron el cántico de los salmos por el fervor que generó en el pueblo cantar esos textos. Poco a poco la reforma fue entendiendo que los salmos, aparte de los salmos, podían tomar o crear canciones que nos mostraran más todo el consejo de las escrituras. No está mal si alguien decide cantar salmos o una iglesia que decide cantar salmos, porque entendemos, hermanos, que toda la Biblia habla de Cristo. Incluso los salmos se pueden mirar algunos mirando a Cristo, y eso lo hemos hecho en algunas predicaciones que en su momento hicimos en la congregación. Pero también podemos encontrar riqueza en toda la escritura. Entonces, de allí que introducimos himnos e incluso cánticos espirituales. Cuando hablamos de espiritual no es otra cosa que el llenar unas canciones llenas del contenido de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de himnos también hablamos de una forma específica de métrica. Ahora, em, muchos dicen, bueno, ya sabemos que la música o el canto debe ser, lo importante es la letra, o sea, el contenido. Ya dijimos que el contenido tiene que ser bíblico. Fomente eso y fomente una intención bíblica. Pero recordemos que cuando hablamos de la letra, estamos hablando con dos intenciones. Una intención horizontal y una intención vertical. ¿A qué nos referimos? Que el contenido de la letra tanto sea para dirigirnos a Dios como también dirigirnos entre los hermanos. El texto de Efesios decía, o dicen en Efesios 5:19, cantando entre vosotros, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que en un espacio de adoración no es el mejor lugar para todo el tiempo tener mis ojos cerrados y pensar y concentrarme solo somos Dios y yo. Les decía ahorita, el canto congregacional es bueno, es incluso mirar a otros hermanos cuando están cantando y motivarnos en lo que estamos haciendo, diciéndonos las verdades que estamos expresando. En sentido horizontal, a eso nos referimos. Y vertical, y es que juntos lo expresamos a Dios. A Dios. Ahora, eso en cuanto a la letra, al fondo, al contenido. Pero a Dios también le interesa la forma como debe ser adorado. El envase, cómo se reviste la música. Y ahí es cuando tenemos que los hermanos de la congregación tomar la decisión, bueno, qué tipo de música, qué estilo vamos a usar. ¿A quién llamamos para que nos diga qué canciones usar en la iglesia? Si llamamos a teólogos solamente, pues se preocupará mucho por el contenido, eso es cierto. Pero si llamamos solamente a músicos profesionales, pues se centrarán más en la belleza de la expresión musical. Necesitamos teólogos músicos, o sea, necesitamos una combinación tanto del contenido como de procurar la belleza de la expresión que se eleve.
Entonces, cuando tomamos la forma, decimos, bueno, vamos a buscar qué es lo que más gusta. Algunos dicen eso. ¿Qué tanto le agrada a las personas? Hay iglesias que hacen encuestas para ver qué tipo de música, qué estilo musical van a tomar en el culto de adoración. No así el principio regulativo. Nosotros creemos que el Señor también ha definido el estilo musical que debemos vincular en la adoración. Porque si ya hemos dicho que es un lugar especial, que Dios ha establecido, eso también debe ir en consonancia con la forma y todo lo que se halla aquí. No podemos separarlo. La iglesia es un espacio, la casa de Dios es un espacio separado de todos los demás. De ahí que, bueno, ¿se puede hacer acompañamiento musical? ¿Se pueden usar instrumentos? ¿Se pueden? Claro que sí. Sí se puede hacer. En Primera de Crónicas, por ejemplo, en el capítulo 15, versículos 16, 20, 21, dice que David dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, y aquí nombra los elementos, salterios, arpas y címbalos. Y entre esos elementos, la idea era que esos eran los instrumentos para el culto de adoración. Ahora, uno lee en los salmos que hay más instrumentos, ¿cierto? Y uno dice, ay, el resto de instrumentos que aparecen. Recordemos que era una nación que tenía fiestas, y no estamos hablando solamente entonces del culto de adoración. Tenían espacios fuera de la adoración, culto pública, donde expresaban toda esa alegría y todo ese regocijo. Y habían danzas y habían cánticos. O sea, pueden pensar en la nación de Israel del Antiguo Testamento como una nación donde incluso en las calles podían ver cánticos a Jehová y cantaban y bailaban y danzaban, porque esa era la nación así, entera en esas fiestas, pero no en el culto de adoración. En el culto de adoración eran estos instrumentos. Incluso había coro, podía haber coral dentro de la iglesia, acompañamiento. Lo que sí es cierto y quiero dejar claro es que el canto en la adoración pública es un canto especial. Es como dice en Salmo 137:4, cántico de Jehová. De tal manera que cuando el pueblo fue al exilio, allá las personas escuchaban lo diferente que era el cántico que ellos expresaban a Dios estando cautivos. Sea que vamos a añadir instrumentos, sea que vamos a añadir un coro, nunca deben desplazar el canto de la congregación o opacar el cántico de la congregación. Porque nuevamente, miren todos los principios que hemos establecido, no los vamos a borrar ahora. Hemos establecido que la iglesia se reúne y canta. Entonces, en nuestros cultos debemos primar que se escuche la voz de la iglesia. Hermano, yo no sé cantar, pero juntos se escucha hermoso. Y debemos procurar entonces prepararnos en ello también. Ahora, viene con respecto a la música. ¿Será que, como decía, la música tiene algún tipo de qué estilo musical usar? ¿Será que hay estilos musicales buenos, estilos musicales malos? Eh, en el mundo más que todo cristiano, se dice que la música es amoral, que no importa la música que yo utilice, no tiene, no, sí, es amoral, no es buena ni mala. Y con esto no quiero decir, porque voy a implicar ahora que la música sí, hay música buena y hay música mala, hay música apta o no apta para esto. Y con lo que con esto quiero decir, no es que las notas musicales o esos elementos sean malos, o sea, no es que un fa, un mi, un re y un tiempo, eso sea lo malo en sí. No, es la combinación que se hace de ello para formar la música. Es como decir, las palabras no son malas en sí mismas, pero la combinación que se usan de fonemas, de letras, de tiempos, es lo que ya tú dices, esa palabra es mala, es indebida, es incorrecta. Lo mismo pasa acá. Hay buena y hay mala melodía. En Isaías 23, versículos 15 y 16, se identificaba fácilmente, la gente podía identificar cuando una canción eran de las rameras, de las prostitutas. Ya era conocido ese tipo de canciones. Y les dice, si son conocidas canciones de ramera, tendrán ahora que gemir y lamentarse y arrepentirse de ello, es lo que dice. ¿Cómo se identifica una canción de ramera? En Proverbios capítulo 5 dice cómo habla y cómo se expresa una ramera. Dice que sus labios son blandos,
Su paladar es blando más que el aceite que destila miel. Proverbios 6:24 dice, la blandura de la lengua de la mujer extraña. Proverbios 7:21 dice, la suavidad de sus muchas palabras, la salamería de sus labios. La forma como cantas una expresión define o muestra ese sentido que hay detrás de ello. Me sorprendía cuando estaba buscando al respecto escuchar tres versiones del himno Cuán grande es Él, que por tiempo no lo quise presentar. Ese himno, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Lo primero que me sorprendió es escuchar a este cantante de rock and roll, Elvis Presley, cantando ese himno. Y uno cuando escucha de su boca con ese son y esa, es como dice, salamería, una canción mal entonada, mal desarrollada, no puedo decir entonada, una melodía que tú te das cuenta, esto no está bien. Y lo peor es que luego vi el mismo estilo musical en una iglesia, así como lo cantó Elvis Presley, pero en la iglesia, con las voces, la manera como hacía los juegos de voces, la manera, y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Hasta que llegamos a la manera como lo cantamos. Y voy a explicar entonces que la manera como deberíamos cantar debe incluir las leyes de la música. Y con esto voy a cerrar. Básicamente, en nuestra iglesia y en nuestros cultos debemos tener en cuenta las leyes de la música. La música incluye una melodía, una armonía y un ritmo. Nuestras canciones deben ser predominantemente melódicas. Melódicas. Porque ¿qué hace la melodía? Refuerza el mensaje. O sea, la melodía es cuando se procura que lo que resalte sea la letra. Sea la letra. Eso es la melodía. Cuando hablamos de armonía, es los otros instrumentos que adornan esa melodía. Los otros instrumentos. Entonces, esa armonía debe ir o debe escucharse menos. Y el ritmo, o sea, el ta, 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 que predominantemente es la batería o algunos otros instrumentos así, debe ser menos aún. No podemos eliminarlo porque necesitamos un ritmo, una métrica que nos diga. Pero cuando una música es predominantemente rítmica, es más lo que llamaríamos corporal y lo que nos lleva más incluso a que las emociones se sobreexalten por encima del intelecto. Y allí es cuando hay problemas dentro y desorden en el culto de adoración. Si tuviéramos que hablar entonces de, bueno, pero y entonces nuestros estilos musicales, habría que analizar qué estilos musicales son melódicos. Y esos son los que debemos favorecer. Claramente, nuestra cultura de reggaetón, de pop, de estas cosas, son rítmicas. Rítmicas. Le hacen énfasis es al movimiento, al ritmo, a generar emociones con ese golpe y ese golpe y ese golpe. Claramente, no están diseñadas para estar en el culto de adoración. Que cuando tú te sientes, uy, me sentí alegre en el culto, es que el instrumento, es que la batería, es que la cosa. ¿Qué produce la alegría? No es la letra, el contenido que fue exaltado por medio de una música melódica. Y la melódica es la que tú puedes reconocer cuál es esa canción. A eso me refiero con música melódica. El hermano Sergio Ruiz, el pastor Sergio Ruiz, de quien tomé bastante de esta instrucción, él presentaba, no sé si recuerdan ese programa donde había una orquesta y se iba como comprando los instrumentos y cuando se compraba el instrumento correcto, que uno no sabía, pero compraba el instrumento, quedaba la melodía, ahí la gente identificaba cuál era la canción. Porque la melodía, ¿para qué ayuda? A recordar específicamente el contenido de la letra. Y eso es lo que buscamos. Hermanos, ¿cómo identificamos las que no son entonces? El cántico espiritual es un cántico que está lleno de palabra y de contenido. A la música melódica no le interesa la sensualidad, la forma de acercarse el micrófono, las variaciones en la voz que se hacen, no terminan, son ambiguas. Muchas de las canciones de la iglesia de hoy son hasta, pueden dedicársela a la esposa si usted quiere, y supuestamente es para el Señor. Ahí se ve la sensualidad. Y podemos decir que fomentan la repetición de palabra y repite palabra, la misma una y otra vez.
Muchas de las canciones de hoy es una frase repetida 1000 veces, pero claro, con un ritmo apropiado, pegajoso, y ya se hizo la alabanza. Conclusiones de nuestro estudio. La palabra de Dios regula nuestra adoración en la iglesia. Sola escritura. Y debe ser así. Si queremos ser iglesias bíblicas, debemos procurar que la palabra nos muestre qué hacer y qué no hacer. Debemos desear que el Señor nos siga guiando para obedecer su llamado. Que nos guarde de tener la pureza del culto y la centralidad de su palabra. Si la música es tan importante, entonces también debe ser parte de la solemnidad y el regocijo del evento que estamos presenciando aquí, del Dios al que estamos adorando. Nadie, bueno, no puedo decir que nadie porque ya conozco, pero en un matrimonio lo normal sería una música acorde a la ocasión, en la ceremonia, ¿cierto? No pondríamos una cosa estridente o loca porque sabemos que no va acorde con lo solemne del pacto. Ahora, ¿cuánto más en nuestros cultos que venimos a adorar a este Dios que conocemos? Que seamos llevados a adorarle en un espíritu y en verdad, y que la predicación de la palabra de Dios sea llenando nuestros corazones, de manera que seamos todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro alma, todo lo que somos, incluso nuestros bienes, una ofrenda agradable al Señor. Oremos. Dios bueno y Rey de misericordia y gracia, nos concedes este tiempo donde hemos meditado en estas cosas, nos ha ayudado a ver lo importante que es una iglesia que te adore como tú has establecido, con pasión, con amor, con un deseo y un anhelo de ti. Ayúdanos a tener claridad en la importancia de cuidar estos símbolos maravillosos de tu iglesia que hacen que esta asamblea sea santa, con una conciencia del lugar especial que tú eres para ella y no la rebajemos, no humillemos lo que tú eres por nuestras preferencias, nuestros gustos o nuestras ideas. Ayúdanos a seguir meditando en estas cosas para gloria y alabanza de tu nombre y así ser una iglesia fiel a ti. Oh Dios mío, que seamos adoradores que anhelan vivir para ti cada día. Ese es el llamado principal que nos haces, a ser adoradores verdaderos y genuinos. Y permite que cada día en nuestro culto estemos revisando nuestra adoración, guardándonos del error y cuidando lo que leemos, oramos, cantamos, incluso la manera como ofrecemos nuestros sacrificios a ti. Todo para gloria y honra de tu nombre y teniendo a Cristo como nuestro grande mediador. En su nombre oramos. Amén. Amén.